Buenos días. Buenos días a todos y bienvenidos. Gracias por hacer el esfuerzo de haberos desplazado. Creo que habrá merecido la pena. Los que habéis venido esta mañana, estos paisajes que teníamos cuando veníamos con las nubes bajas y todas estas cosas, las nieblas bajas, los hemos encargado para vosotros. Y los que habéis dormido aquí, pues espero que tanto aquí como en Candelario y en algún sitio de Béjar hayáis tenido una noche estupenda. Bueno, a mí solo me toca daros la bienvenida y por supuesto que desearos que tengamos unas jornadas excelentes. La calidad de los ponentes ya no la vamos a discutir y vamos a hablar de calidad, y nunca mejor dicho, en el ámbito de FOCA, de calidad que afecta a la vida de personas. Y por eso ese es el motivo de nosotros estar aquí, de mejorar nada menos que la vida de las personas. Y con ese enfoque, pues vamos para adelante. Muchas gracias a todos. Buenos días. ¿Se oye? ¿Sí? A ver, en principio yo creo que completando el saludo del presidente, que como veis la parte de inauguración formal no nos parecía incluso que estuviera dentro del marco de lo que pretendíamos en el programa. O sea, hoy no hemos invitado especialmente a ninguna referencia ni política, ni local, ni autonómica, aunque tenemos gente que representa, como veréis en la mesa, a las administraciones. Pero pretendemos aprovechar todos los momentos del día para trasladaros, yo creo que un programa interesante, con muchas vertientes y muchas cuestiones. Y por temas de logística, bueno, en el programa, para aquellos que no lo habéis leído con detalle, lo tenéis ahí a distribución del que quiera, en esta mesa de documentación. Empezaríamos con la mesa redonda que luego pasaré a moderar, que tiene que ver con las organizaciones y las administraciones, en qué punto estamos o en qué punto pretendemos movernos para hacer proyectos y servicios centrados en las personas. Luego va a haber unos minutos de inspiración, 35 minutos en tres momentos, en 3 episodios, con 3 interesantes ponentes que directamente veis que no tienen específicamente que ver con el mundo de la discapacidad, pero sí que tienen que ver con el tema de la investigación y un poco los campos de saberes que también tienen que implicarse en nuestras organizaciones. Después tendremos a las 12:15 un café y pasaremos con la conferencia inaugural a la 1 de Rogelio Fernández del Instituto de Biomecánica de Salamanca. A partir de ahí, la comida que se celebrará en esta misma carpa. Por la tarde se celebrarán los talleres, que son simultáneos, es decir, no hay posibilidad de asistir a 2, es decir, tenéis que ir definiendo, en principio libremente, a cuál asistís, y lo que sí que es bueno, que luego cuando veamos el aforo, que esperamos que haya suficiente para que todos los talleres tengan un número interesante, poder cubrir las expectativas de los 3 talleres que serían la parte de la tarde. Y luego no os perdáis a las 7:30 que tendremos un concierto de Mayalde, que es un grupo de música, no solo de música folk y música de esta zona, que recoge toda la sabiduría de los pueblos, sino que además hacen muchísimas intervenciones en empresas, apoyando un poco a los equipos directivos en su tarea diaria, con lo cual yo creo que también sacaremos muchos mensajes de lo que es el propio concierto, además de intentar pasárnoslo bien. Por temas de logística, se os había propuesto, sobre todo a los que venís de fuera, una serie de visitas. Habéis sido muy disciplinados y no nos habéis mandado ninguno las visitas que queríais. Y cuando os tomáis algo en la cafetería, en nuestra hermosa cafetería, se os ocurre visitar todo. Entonces, un poco por ordenar esas visitas, hay un coche que va a salir a ver el centro, la residencia, las viviendas inteligentes que hace poquito inauguramos para personas con esclerosis múltiple, que tienen algunos temas que trataremos en el taller, temas de domótica, que podéis ver en esas viviendas. Entonces, Fanny, que está por aquí, me gustaría que se identificase. ¿Fanny está? No está. Bueno, pues Fanny, nos pedís la referencia y no importaría que si va un coche vayan 2. Es decir, sí que lo único que van a perderse una parte del programa porque se pretende que se salga sobre las 12:30, 1. Es decir, que a la conferencia inaugural las personas que asistan a esa visita no podrán ir. En esa misma visita, algunos queríais pasar por el centro de mayores. Aquí está la directora, que es Ángela. Entonces, si lo que es ver un poco el espacio, habría que articularlo para que os abra la visita. Y si no, en la tarde o en los momentos que queden libre, sobre todo yo os recomiendo que trabajéis con el equipo
de trabajo de ese centro, pues por ver un poco proyectos, programas y cómo se mueve, por hacer ese contacto y luego intercambiar aquella documentación que os parezca oportuna. Hay otra visita que pretende ir al centro El Arca para ver todos los temas de proyectos medioambientales, fundamentalmente los reciclajes de compost, el té de compost y algunas de estas cuestiones que se está trabajando tanto en El Arca como en el espacio de las Portes en distintos momentos. Todos los que queráis hacer esa visita, es que ambas visitas hay que ir a Salamanca, no lo he dicho, claro, hay que recorrer la autovía, si la habéis traído en ese sentido al revés, tenéis 30 minutos, dándoos el localizador, El Arca se ve en 1 hora, y creo que ese grupo pretendía a la vuelta pasar por el hotel que hay en Miranda del Castañar. Hay un hotel adaptado que está a 20 y tantos, 30 kilómetros de aquí, en una carretera no muy cómoda, pero muy bonita. Pero bueno, si venís desde Salamanca, viendo El Arca, viendo el compost, podéis recorrer por otra carretera más comarcal. Pararéis en el hotel, que el hotel está abierto todo porque tiene clientes hoy, lo veis y regresaríais aquí si es a la hora de comer o después de comer, ¿vale? Aquellos que no os dé tiempo a comer, os preparamos un pincho aquí para que los talleres los cojáis con un poquito de fuerza, ¿vale? Y me parece que no había más visitas pendientes. No sé si había alguna otra. Se mantiene una reunión de los socios de FOCA, la segunda parte de ayer, sobre las 12:30, en el momento que nos podamos, a las 12, de librar del programa para poder avanzar un poco, incluso en dar mañana alguna información sobre el FOCA futuro y demás. Entonces, los socios a las 12 en la parte de ayer, donde estuvimos ayer, y creo que visitas no hay más. Luego, in situ aquí sí que se planteó temas de asistencia personal, personas con discapacidad que inician un poco esa actividad profesional de asistencia personal. Eso no hay que irlo a ver a ningún sitio, sino que aquellos que mostrasteis interés. Está Elena Polo, que es la responsable del Servicio de Vida Independiente. Esa, si no me equivoco, está aquí. Bueno, pues Elena está ahí atrás. Entonces, aquellos que me parece que Fina, no sé si había otro grupo de Palma, sobre todo de Palma, no sé si también de Ampans, pero bueno, todos aquellos que queráis ver un poco cómo se está definiendo un proyecto innovador, porque lleva poco tiempo en este tema, pues sería Elena y es un tema más bien de intercambio, por lo menos de contacto. Y por último, ya no os aburro más. Si nos parece interesante, por lo menos hay entidades que así nos lo han pedido, ver cómo se estaba trabajando algunos temas de enfermedad mental en Castilla y León. Hoy contamos con la presencia de Benedicto y la presencia de Beatriz a nivel de administración, que pueden dar, pues eso, mucha experiencia, y algo comentará, supongo, Benedicto en su intervención, porque incluso ha habido normativas y estrategias relacionadas con la enfermedad mental muy novedosas. Pero además contamos también con la entidad Fundación Intras, que se incorporará a la comida, y sí que estaba dispuesta en aquellos que quisierais ir a Zamora, que era más lejos que Salamanca, a visitar. Como parecía que no encajaba en el programa, por lo menos que tengáis el contacto, por si acaso en algún momento, sobre todo a Ampans, que el tema, pues, lógicamente interesa por la vertiente que estáis trabajando. Entonces, sería presentaros a Pablo, además de escuchar a Benedicto en el momento que sea, presentaros a Pablo Sánchez, que estará a la hora de comer y estará en el taller de tecnología, ¿vale? Porque está un poco representado también al SIG. Y después de tanto aviso, empezamos con la mesa. Pido disculpas por esta organización. Insisto que si alguno más quiere ir a lo de los talleres, o me lo preguntáis y os organizan los coches, pero sería un poco, la salida sería sobre las 12, 12:30, para volver a las 4, y algunos puntualmente aquí en la tarde o los momentos que queden libres. Bueno, sin más, pasamos, yo creo, a una interesante mesa. Yo creo que aquí hay 3 dimensiones muy claras en la mesa. Ahí tenemos altos representantes de las administraciones públicas, en este caso de 2 administraciones públicas, del Gobierno Balear y del Gobierno de Castilla y León. Tenemos a una confederación, que es una vertiente distinta a la de las entidades, porque es una plataforma que agrupa entidades y que tiene un rol, un papel distinto, incluso en este aspecto. Tiene un proyecto que veremos muy interesante de refuerzo de transformación de los centros y servicios en la línea de lo que vamos a hablar. Y luego le pedí a Toni y a Fernando, ambos, pues, gerente, como sabéis, de Amadip y de Ampans, que me ayudaran un poco en la línea de dinamizar, pues, con preguntas, para que no fuera un tema solo expositivo. Entonces, la mesa va a tener como 3 partes. Una primera parte donde van a intervenir las 2 administraciones y la confederación. Otra parte que teníamos alguna pregunta preparada, yo se la he dado para que vinieran y lucieran un poco Toni y Fernando en la mañana de hoy. Se las he dado un poco para que tuvieran un poco de argumento. Y luego ya algunas preguntas que tenemos aquí las lanzaremos a la mesa
y os daremos una última parte a vosotros, en los últimos 10 minutos, para que hagáis las preguntas que consideréis oportunas. Y sin más, paso a presentar a Benedicto Caminero, que está a mi izquierda, para muchos en Castilla y León, lógicamente conocido. Tuvimos la suerte de contar hace 4 años en el FOCA, en Salamanca, con su presencia. Yo creo que de aquella intervención, que fue, yo creo que incipiente en lo que era el nuevo modelo y en algunas de las cuestiones que hoy ya tenemos más asentadas, nos va a permitir un poco el contraste, ¿no?, de una administración que está, sin duda, interesada y volcada en que haya modificación y haya innovación en servicios centrados a la persona, de cómo lo vivíamos hace 4 años a cómo lo vivimos ahora, y nos pareció oportuno que Benedicto volviera en un nuevo cargo. En su momento era jefe de concertación y ahora es director técnico de la atención a personas mayores y discapacidad en la Gerencia de Servicios Sociales. Bueno, él nos va un poco a presentar una experiencia que es la de Castilla y León, que nos puede servir un poco por extrapolar y ver cómo las administraciones pueden o no facilitar el que las prestaciones de servicios estén centrados en la persona o no. Y sin más, le doy la palabra a él y os iré presentando al resto. Él tiene 10 minutos, como los 2 siguientes intervinientes. Gracias. Necesito que me cambie ese Altair, pero necesito verlo, porque no sé ni lo que voy a decir. O sea que... A él no le di las preguntas antes. Bueno, ¿se escucha bien? A ver, que tengo esto. Bueno, vamos allá. Házmelo. Vale. No. He metido la gamba. Está fenomenal. He metido la gamba. Bien. Bueno, como son 10 minutos, no voy a perder mucho tiempo. Primero, agradecer que me hayan vuelto a invitar. La verdad es que no termino de entender por qué, y mucho menos con el tema del que no tengo ni idea. Es decir, el cambio de las organizaciones. Debo de hacerlo además muy mal, porque en la mía tengo una cantidad de dificultades de la pera para tratar de sobrevivir a los cambios. Por lo tanto, yo voy a tratar más que de hablar del cambio en vuestras organizaciones, que lo conocéis mejor, en lo que son los modelos y las decisiones estratégicas. Y voy a empezar por ahí. Voy a empezar por las decisiones estratégicas que hemos ido tomando y luego hacer una mínima reflexión sobre los modelos. No voy a hablar nada de enfermedad mental, porque nuestro modelo de enfermedad mental, que yo creo que sí que es valioso, que efectivamente hemos publicado las directrices el día 31 de octubre, que ha sido un proceso pilotado muy complejo y muy rico, no se puede contar en 3 minutos. O sea que yo estoy dispuesto a contároslo sin ningún tipo de problemas, pero no puede ser en 10 minutos. O sea, si alguno tiene interés, pues lo podemos profundizar, pero tiene que ser aparte. Bien, vamos a hablar de modelos y de decisiones estratégicas. Las decisiones estratégicas son lo que mueve el contexto para que los modelos florezcan, tengan dificultades o no se puedan implantar. Y algunas decisiones estratégicas que toma la Administración pues son condicionantes esenciales. Si veis ahí el primer cuadrito, es el cuadrito de la primera decisión estratégica que se tomó con el tema de dependencia. El cuadro mayor es el cuadro de las personas que necesitan servicios sociales. El cuadro, o sea, la franja azul era las personas que atendíamos, y vino la ley de dependencia a plantear que una serie de personas de esas tenían derecho subjetivo. Y entonces hubo varias posiciones. Esta comunidad autónoma, yo no voy a entrar en ver qué hicieron otros, pero nosotros tomamos la decisión de tratar de aplicarla lo mejor posible. De tal manera que desde el primer día, a los que entraban dentro del cuadro, que estaban en la franja azul, fuimos al Estado a que nos pagara. Dijimos, bueno, ya son dependientes, les estamos atendiendo, queremos el dinero. Es decir, que con el dinero de los que ya atendíamos podíamos tapar a los que no atendíamos. De tal manera que fuimos capaces de ampliar la franja de los que atendíamos sin tener que quitarnos del dinero de la financiación que ya teníamos, porque era dinero que venía por la ley de dependencia. Por lo tanto,
Primera decisión que tomamos, la ley de dependencia, la incluíamos en los servicios sociales y era un sistema de financiación adicional a los servicios sociales. La segunda fue, como había un problema enorme en el año 2012 de crisis económica y todo el sector de discapacidad estaba financiado a través de subvenciones que se llamaban convenios, pero no era otra cosa más que subvención, hicimos un acuerdo con Plena Inclusión y con el resto de las entidades de la discapacidad, con el resto del CERMI, para concertar todo. Porque habíamos visto que la mitad de las personas de discapacidad moderada y ligera no daban dependencia y, por lo tanto, les dejábamos fuera de los sistemas de protección. Por lo tanto, se tomó la segunda decisión estratégica importante y era que se concertaba todo. Tercera decisión estratégica, los conciertos los dejamos fuera de lo que era la ley de contratos, porque era una dificultad enorme para hacer todo lo que era la gestión y el desembarco de la contraprestación de servicios. De tal manera que la ley en el año 2010, la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León, exonera a los conciertos de aplicarse la ley de contratos de las administraciones públicas. Tercera decisión que se toma en el año 2012, en el año de la crisis, es que se priorizan los servicios profesionales sobre los cuidados en el entorno. Por lo tanto, en el resto del país se mantienen las cuantías de cuidados en el entorno y nosotros los bajamos drásticamente. Y, sin embargo, subimos las prestaciones económicas de los cuidados profesionales. De tal manera que somos la comunidad autónoma que más pagamos por prestaciones vinculadas y la que menos pagamos por cuidados en el entorno. Por lo tanto, son decisiones que luego marcan la evolución de los modelos. La cuarta, que ya os he comentado el tema de la financiación de la ley de dependencia y lo que hicimos con las prestaciones vinculadas fue lo siguiente. Si tenemos una época de crisis en la que no podemos crecer por conciertos porque Europa no nos dejaba y España no nos dejaba, lo que hicimos fue dotar bien a las prestaciones vinculadas, no solamente económicamente, es decir, subimos el 20% la cuantía estatal del grado 3, el 70% la del grado 2, o sea, la del grado 2 la subimos el 70%, las hicimos compatibles con todos los servicios y además la multiplicamos por 2. Es decir, una persona con discapacidad tenía derecho a 2 prestaciones vinculadas, una para comprarse alojamiento y otra para comprarse centro de día o centro ocupacional. De tal manera que utilizamos el dinero que nos venía de dependencia con lo que ya atendíamos para justo plantear los nuevos servicios. Bien, por lo tanto, este era un poco el contexto. Aquí están un poco las cifras, es decir, nosotros subimos el grado 3, la prestación vinculada, un 20% y un 74% la de grado 2 y un 20% la de grado 1. De tal manera que se tomaron las decisiones estratégicas en su día. De tal forma que, para que nos hagamos una idea, estas son las cuantías de capacidad de compra que tienen las personas dependientes en Castilla y León con discapacidad. Es decir, si son de grado 3, tienen una capacidad de compra de servicios de 2.130 euros, si tienen grado 2 de 1.640 y si tienen grado 1 de 1.230. De tal manera que son cuantías suficientes para comprar servicios en el ámbito de los servicios que prestáis vosotros. Bien, adicionalmente a esto, sucedieron 2 cosas. Por un lado, el desarrollo de la ley de servicios sociales del año 2010 se desarrolló en el año 2013, me parece, o el 2014, no recuerdo, el catálogo de servicios sociales. Un catálogo de servicios sociales que no está organizado en virtud de colectivos, sino en virtud de necesidades de personas. Claro, esto es cósmico, porque por primera vez ya no se hablaba de sectores de población, sino de necesidades de personas. Y por otro lado, en el año 2013 aprobamos la Ley de Igualdad de Oportunidades que obligaba a hacer un plan estratégico de desarrollo de la propia ley, del que luego os hablaré. ¿Vale? Por tanto, por un lado, ya hay un catálogo de servicios, en esos servicios habla de personas y habla de necesidades de personas, ya no habla de colectivos, y mucho menos de colectivos dentro de la discapacidad. Por lo tanto, esa es una pelea en la que todavía estamos, pero yo creo que vamos consiguiendo metas. Empezamos a hablar de personas, que es lo que nos interesa, no nos hablamos de si esta tiene no sé qué origen, el síndrome de no sé qué. Bien, vamos a empezar ahora a hablar de modelos. Esta es la estructura de un sistema de protección. Yo no sé
como siendo esto tan básico, yo no lo he visto en ningún lado. He intentado, lo he tenido que formular yo. Pero todo un sistema de protección tiene las siguientes partes. Una que es el modelo organizativo, que es clave. Ya hemos visto que las decisiones estratégicas prácticas también, pero el modelo organizativo es clave. Luego está la gestión del sistema, de acceso al sistema, que son los órganos de información, la detección de necesidades, valoración y derivación, el sistema de provisión, o sea, las listas de espera en la compra de servicios, el sistema de financiación y el sistema de inspección. No voy a hablar de los demás, me voy a centrar simplemente en los modelos. Hay básicamente 3 tipos de modelos. El modelo que yo llamo institucional, un modelo que es el asentado sobre profesionales y un modelo de atención no centrado en la persona, sino dirigida por la persona. De tal manera que depende del modelo que hagas, no cambian los valores. Lo que cambian es el orden de los valores. De tal manera que si veis en cada uno de ellos, en el modelo institucional, que básicamente está ligado a construcción de centros, que es lo que piden las familias y es lo que hacen las administraciones. El político enseguida le pone un ladrillo. O sea, bien las familias queremos un centro en nuestro pueblo para nuestros hijos y va el político y pone un ladrillo. Ese básicamente es el modelo institucional y básicamente ese lo que busca es la calma social. O sea, hay otros valores como son la seguridad, la salud, el rol de la persona o la autodeterminación, pero realmente empodera la calma social. Todavía siguen pidiendo por ahí centros, ¿no? La primera demanda es el centro. Luego hay un modelo que es el organizado sobre profesionales, es decir, sobre ratios. Obliga a clasificar a las personas las clasificamos como viene bien para que los profesionales puedan decir tengo un cupo y se planifica por cupos. Y entonces a cada profesional le tocan no sé cuántos, no sé qué, de no sé qué tipo. Y entonces el orden de los valores siguen siendo los mismos valores, pero ahora es la seguridad. Lo que más importa es que no pase nada. Porque el profesional tiene que estar seguro que todo lo que hagamos es lo que tenemos que hacer. Luego es la salud, luego es el rol social de la persona, luego la calma social y luego la autodeterminación. Y en un modelo de planificación en base a servicios, que es para la atención centrada a la persona, la autodeterminación es el valor más importante. Y todos los demás son subsidiarios. Es decir, el rol social es el segundo, la salud es importante, pero no es lo más importante, la seguridad hay que asumir riesgos porque si no la autodeterminación no es posible y la calma social se consigue a veces y a veces no. Es más, cuando ponemos a las personas en la comunidad, la calma social se altera y por lo tanto tenemos que empezar a gestionarla. Estos son básicamente los 3 tipos de modelos en los que nos enfrentamos y como veis no es fácil evolucionar en ellos, seguimos con los 3. Yo cada día que me voy a mi trabajo me encuentro todavía pidiéndome centros y otros diciéndome que a ver cuándo pongo las cualificaciones profesionales y adapto mejor el tipo de no sé qué profesional a eso. Y claro, por otro lado estamos hablando con organizaciones que están empezando a pactar con las personas y con sus familias qué es lo que realmente es importante para ellos. ¿Vale? Bien. Entonces, digamos que asentado que el modelo que queremos plantear es un modelo de atención dirigida por la persona, vamos a ver cuáles son los elementos del pacto, cuál es la misión y la visión compartida. La primera cuestión es, persona más discapacidad no es una persona con discapacidad de tal tipo, es una persona con todos sus ámbitos de interés. No es lo que califica el origen de su discapacidad, sino sus condicionantes como persona. Esto parece que es muy sencillo, pero estas lógicas no se han utilizado jamás. ¿Vale? Se han estado utilizando más la lógica del origen de la discapacidad que cualquier otra cosa. Derecho a una vida lo más independiente posible, con formación y empleo según su ciclo vital. O sea, ya no hablamos de un sistema alternativo al empleo, hablamos claramente de empleo. Solamente hay empleo o no empleo. No hay otras cosas que son casi como empleo. ¿Vale? Otra cosa es que lo consigamos o no. Pero tenemos claro que esa es nuestra visión. La decisión estratégica, es decir, la asignación de recursos en virtud de las expectativas y deseos de las personas. No es lo que le viene bien a la organización ni lo que le viene bien a la administración. Lo que le viene bien a las personas. Lo que ellos quieren, lo que les motiva. Y para eso, necesariamente de aplicar flexibilidad en las prestaciones que permitan que se personalice. Estas son básicamente la misión y la visión. No son muchas más cosas, ¿vale? Pero lo que pasa es que plantear un objetivo que sea la autodeterminación de las personas y una misión y una visión del modelo en estas claves lo cambia todo. Empiezas a percutir contra todo el mundo. Más justito, sí. Vale. Bien.
Entonces, no voy a decir más que lo básico de esto, ¿vale? O sea, planteadas ya los temas más esos, y luego ahí en el debate puedo entrar en alguna cosa. Básicamente lo que hicimos es, cuando planteamos la estrategia de discapacidad como los 10 mandamientos, se encierran en 2. Vida lo más independiente posible y actividades con empleo integradas en la comunidad. Básicamente es eso. Lo que pasa es que para poder llegar a eso entendíamos que había un buen sistema, que era el sistema de itinerarios. Entonces planteamos 6 itinerarios. Uno hacia la atención temprana, que es una atención temprana que se presta como prestación universal. En Castilla y León es una prestación universal que se presta en el entorno de la persona, no se presta en centros. O sea, los profesionales se desplazan a la escuela o a la casa de las personas para atender de forma temprana a las personas con discapacidad. Y además se atiende a todos, tantos como haya, por lo tanto es universal. Formación y empleo, autonomía en el hogar, educación inclusiva, envejecimiento activo y participación comunitaria. Es interesante esto del envejecimiento activo porque nos encontramos aquí con 3 retos. Uno que lo planteaba, que cada vez que me ve Jesús Mazariegos me lo cuenta, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con la gente mayor que está en empleo, que no sé qué? Pues ahí tenemos un reto. También tenemos otro reto con la gente mayor que ya no trabaja. Y tenemos otro reto con aquellos que tienen sobreenvejecimiento. O sea, por lo tanto, tenemos ahí 3 problemas que tenemos que abordar. Daros cuenta que ahora mismo tenemos mayores de 65 años, o sea, mayores de 60 años que tengamos identificados, 15% de las personas que están en centro de día tienen más de 60 años, el 20% de las personas que están en residencias y el 18% de las que están en vivienda. O sea, ya es un problema, ya que no es que no lo tengamos, es que ya lo tenemos. O sea, que tenemos que abordarlo. Y por otro lado, la estrategia también plantea temas que tienen que ver con el entorno. Es decir, hay que trabajar sobre la persona, pero también hay que trabajar con los entornos para que sean amigables. Básicamente como resumen, sería esto. No quiero dejar esto tenía interés, pero lo dejaré para después. Si cuenta, simplemente hablar de la asistencia personal. Nosotros creemos que en el desarrollo del futuro la asistencia personal es clave. Si queremos hacer servicios personalizados en clave de intereses de las personas, necesitamos ir hacia estas figuras que nos van a permitir que trabajen varios tipos de profesionales según el tipo de necesidad que haya y que las intensidades y las frecuencias las marquen los proyectos de vida de las personas, no la lógica de las organizaciones ni de los centros. Entonces, el marco, como sabéis, es muy flexible, permite todo siempre que se justifique, por lo tanto, puedes cambiar de un día para otro y de un mes para otro el proyecto de vida de la persona sin que eso afecte al sistema de financiación. Además, se cobra todos los meses, es flexible y además viene bien financiada. De tal manera que nosotros creemos que esta es la que mejor encaja dentro de todas las prestaciones que tenemos, que todas ellas son necesarias. Simplemente que yo creo que debemos de crecer en esta porque es la que más se adapta a la persona. De la experiencia de 2 años que hicimos con 50 pilotajes, las conclusiones, no sé yo creo que os hemos hecho llegar el estudio a todos, y si no, para los de esta jornada os lo hacemos llegar. Hemos hecho una evaluación, la universidad hizo 1 año de evaluación sobre estos 50 pilotajes y cuál era el resultado. Y la verdad es que todo el mundo saliría ganando, la persona con discapacidad, el entorno de la persona con discapacidad y los profesionales, ¿vale? Y eso es todo. Vale, pues muchas gracias, Benedicto. Lo dicho, dejamos un poco al final, lógicamente, para intervenciones y creo que, además, Benedicto nos va a acompañar a lo largo del día de hoy. Volvemos a tener también posibilidad de algunos encuentros bilaterales o hacer algún... Bueno, tenía que deciros que hoy estamos, creo que 8 comunidades autónomas representados. El hecho de que esté Castilla y León es porque éramos un poco anfitriones. Y el hecho de que Baleares también nos acompañe desde la vertiente de administración es porque coincide en una figura de la administración una persona querida por el FOCA, porque él es FOCA, es decir, una de las personas que fue el motor, junto con Fernando Namadip, de que este foro se crease y ha sido la Secretaría Técnica y lo que es la parte de la alma mater de esto. Entonces, hoy está en otro papel, yo creo que no solo no olvidar el anterior, sino yo creo que los fusiona en su nueva responsabilidad. Entonces, darte la bienvenida, José Manuel.
Él es el director en este momento insular de personas con discapacidad, está en mallorquín, yo lo de los idiomas no se me ha dado bien, del Instituto Mallorquín de Servicios Sociales del Consell de Mallorca. No sé si lo he dicho bien, pero si no, él lo corregirá. Y no robo ni un minuto y gracias por venir. Gracias, Juan. Bueno, hace un poco más de un año os prometí que no iba a volver a hablar de indicadores nunca más en las últimas jornadas FOCA de Mallorca y he cumplido, no voy a hablar de indicadores. Unos meses después, Fernando estaba en un retiro en Galicia y me dieron una noticia, entonces yo le dije, me voy para allá. Y él pensó, ¿qué le pasa a este? Y me fui a la ría de Ardán, ¿no? Precioso. Y cuando salió el tema, bueno, mira, he venido porque es que resulta que en la administración me han comentado esto, a ver si me interesa coger este puesto. Y entonces le dije, ¿tú qué piensas? Decídelo tú. O sea, yo me baso en la confianza de las personas, en la confianza con las personas y más con las personas con las que convivo y trabajo, ¿no? Y me siento además profundamente agradecido. Y entonces me contestó, es una oportunidad, José, es una oportunidad para el sector. Y fue entonces cuando vi claro que constituía un reto el tomar esa decisión y me volví a Palma con la decisión tomada. Un año y medio después, porque eso fue por agosto, un poquito más, ¿no? Por julio, me gustaría hacer un poquito de balance de cómo veo las cosas desde la administración, aunque me cueste mucho sentirme administración, porque no me lo siento, ¿no? Y no me lo siento en la parte que no me gusta de la administración, sí me lo siento en todo lo que implica pues que de alguna forma, cuando hablamos de administración, estamos hablando de responsabilidad pública, y la responsabilidad pública es de todos, y además quien tiene que exigir es el taxpayer, es el pagador de impuestos, es cualquier ciudadano, no solamente la persona que necesita un servicio, ¿no? Cosas que me he encontrado, bueno, pues ahí, por ejemplo, me encuentro continuamente que me dicen, y cada vez menos, y me lo dicen cada vez con más miedo, esto no es posible. Me dicen muchas veces, esto no es posible, ¿no? Yo admito un 10% de no es posible, ¿no? Y siempre ley sobre la mano, que lo impide, ¿no? No me vale un no me gusta, un no sé si se puede, y todo eso forma parte, de alguna forma, de la cultura. Por cierto, nadie está haciendo hashtag con redes sociales ni nada de eso, ¿no? Porque voy a decir una cosa que me gustaría que no. Ahora. ¿Seguro? Un momento, ahora. Las principales barreras son intangibles y forman parte de la costumbre. Esa costumbre genera dos cosas, básicamente, en la administración pública: desconfianza y falta de ganas de trabajar. La falta de ganas de trabajar se puede compensar o se puede trabajar con ilusión, incorporando a las personas en los equipos, o redistribuyendo responsabilidades, ¿no? Hemos hecho alguna cosa en ese sentido y alguna cosa dura y haremos alguna más. Pero la desconfianza es más complicada, porque siempre va a quedar, hay un resquicio, un rescoldo, ¿no? Como un fuego que no se acaba de apagar, de alguna forma, porque pasa mucho dinero público por ahí, se toman decisiones y hay desconfianza de cómo se toman esas decisiones, hay desconfianza de qué se hace después de esas decisiones, ¿no? Y eso solamente se puede vencer, por supuestísimo, con transparencia, por supuestísimo, no vamos a obviar, con valores, ¿no? Y con transparencia dentro de esos valores, ¿no? Y incorporando a las personas en las decisiones clave. Hablaba Benedito de decisiones estratégicas. La toma de decisiones es lo que marca una administración, o más que una administración, una etapa de gobierno fructífera o no, estemos o no estemos de acuerdo con las decisiones que se toman. Pero si medimos o si queremos elegir un indicador del funcionamiento de un gobierno, bajo mi punto de vista, es cuántas y qué decisiones importantes se han tomado y qué consecuencias han tenido. Para tomar esas decisiones hay que estar conectado con las organizaciones. Entonces, al yo venir del mundo de las organizaciones, eso ya fue un paso muy importante y se facilitó mucho, ¿no? Todo eso en primer lugar, estar conectados con las organizaciones. En segundo lugar, ¿qué es importante? Generar normativas inteligentes. Esto es algo que también me dijo una vez Fernando y yo me quedé pensando, normativa inteligente, ¿y esto qué debe ser, no? Bueno, pues para mí una normativa inteligente debe basarse en principios claros y, sobre todo, además de claros, y precisamente por claros, duraderos, ¿vale? En un modelo de atención simple que ayude a unificar un lenguaje,
que ayude a que todos nos entendamos, ¿vale? En una estructura de servicios flexible que permita que las personas puedan elegir, puedan estar en diferentes situaciones, que esas situaciones puedan ser complementarias y además que puedan cambiar en el tiempo. Y eso es contrario a las leyes rígidas o el status quo o lo que para mí, y me gustaría decir algún día que ha muerto el estado del bienestar, por favor no lo publiquéis esto en redes sociales, me gustaría decir ha muerto el estado del bienestar no porque quiera que nazca el estado del malestar, sino porque de alguna forma el gran paraguas, ¿no?, el tercer ojo, o la gran familia feliz, creo que ya no nos sirve como modelo. Porque eso es lo que quiso hacer de alguna forma la ley de dependencia o las leyes en general basadas en derechos subjetivos de las personas, que al final lo que hacen es categorizar. Es decir, tú estás así, te toca esto, te toca estar aquí. Tú estás asá, te toca esto, te toca estar aquí, ¿vale? Esa categorización dificulta mucho, es rígida y dificulta mucho que las personas se muevan, que se trabajen realmente los itinerarios personales. Y, de alguna forma, también encasilla no solamente a las organizaciones, sino a los servicios y, por supuesto, desde el encasillamiento que se produce de las personas, ¿no? Bajo mi punto de vista, lo contrario sería lo contrario al estado del bienestar, o un paso más allá más que lo contrario, porque no es que sea antagónico, ¿no? Es trabajar sobre o construir una sociedad desde la individualidad de personas que se relacionan para formar una comunidad. ¿Y eso qué significa? Que son respetadas en su dignidad y protegidas en los derechos básicos, que desarrollan nuevas posibilidades en su vida y que se conectan entre ellas, como se conectaban los estorninos de Don Tascott en la charla o en la mesa redonda que se produjo hace un año en Mallorca, ¿no? Y esto genera también estructuras a nivel de administración y a nivel de cualquier organización muy diferentes, porque una estructura basada en categorías es una estructura jerárquica, basada en roles, basada en mandos, y en cambio una estructura más flexible, una organización más flexible y más enfocada a la persona. Mirad, a mí no me acaba de gustar, cada vez lo de planes centrados en la persona, me chirría un poquito por la palabra planes, porque además seamos otros o un tercero quien lo haga, y porque además lo de centrado en la persona está muy bien, pero la persona sirve como punto de referencia para todo lo demás, para que sea la propia persona la que se expanda, la que desarrolle sus posibilidades. Porque si no, acabamos percibiendo los servicios desde un punto de vista clientelista. Y en ese sentido, creo que hay un tercer punto que es clave, que los servicios se basen en la comunidad. En la comunidad. Ya no solamente no es suficiente que se centren en las personas, sino que se tienen que centrar en toda la comunidad. Eso va a permitir, entre otras cosas, que se generen oportunidades de desarrollar servicios con independencia de lo que digan las leyes de autorización, de acreditación y tal, con la propia comunidad, como la gestión de un casal cultural o como el proyecto Parte con Arte o como este mismo proyecto, ¿no? Si no, no llegaríamos a eso, ¿no? Y finalmente, una cuarta cuestión, creo que, y vamos a hablar un momentito del tema de financiación, creo que la inversión, cuando digo la inversión no me refiero a inversión financiera, sino inversión en pensamiento, en energías, en esfuerzos respecto al sistema o al modelo de financiación, tiene que dirigirse hacia un crecimiento sostenible, no hacia una oportunidad de hoy. Yo cada vez creo menos y nunca me ha convencido, pero el modelo de financiación oportunista, basado en subvenciones, creo que es bueno rechazar subvenciones y creo que es bueno generar necesidades y compromisos, porque eso de alguna forma hace que se puedan conseguir cosas como que en Mallorca, y en eso estamos, trabajando un pacto sectorial con compromisos por parte de las organizaciones, de la Administración, y de la Administración no me refiero solo a servicios sociales, sino a Hacienda, a quien de alguna forma aprueba los presupuestos, de que tiene que haber un crecimiento sostenido cada año de entre el 7 y 10% de plazas, de personas que accedan a los servicios.
Pues eso ha de ser sí o sí, no se tiene que empezar de cero cada vez, ¿no? De la misma forma que hay que resolver un problema de urgencias que se producen, ¿no? Pero esas urgencias, ¿qué representan? Pues representarán 30, 40, 50 personas en Mallorca al año y las organizaciones dentro de ese compromiso de todos pues asumen una parte de esas urgencias con la contraprestación de que, con la condición, con el compromiso por parte de la Administración de que se reconozcan las plazas en los servicios a la siguiente vez que se revisan. Bueno, para mí eso es básico, ¿vale? Entonces, sé que no siempre es posible, sé que no se está igual en todas las comunidades, pero de alguna forma, si se consigue ese compromiso a nivel sectorial, vamos a trabajar para conseguir de una vez por todas dejar, y sin menosprecio a la fantástica conferencia de ayer, cuando hablaban de agricultura, pero sí que tenemos que dejar de lado el modelo agrario, el modelo agrícola, en lo que es la financiación de los servicios sociales y la elaboración de políticas, ¿no? ¿Qué cosecha tendremos este año? No, miremos más allá. Trascendamos en lo que hacemos con independencia del equipo de gobierno que haya, ¿no? Y eso solo, y vuelvo atrás, se puede desarrollar con todo lo que hemos dicho, con transparencia, con confianza, con normativas inteligentes y pensando en la comunidad. Un pequeño ejemplo, y acabo, de este tema que hemos trabajado ahí en la Administración durante este año es, y no sé si os lo han repartido, esta hojita, ¿sí? Vale. Esto es un resumen en una hojita de una normativa que hemos hecho allí. Es un reglamento regulador de requisitos de autorización y acreditación de servicios sociales para personas con discapacidad y de desarrollo de la cartera de servicios. La cartera de servicios va por otro lado, pero se elabora por otro lado y aquí lo que hacemos es desarrollarla, ¿no? Entonces, esto es lo que para nosotros es pensar un poco en cómo queremos avanzar a nivel normativo. Bueno, pues de un modelo de categorizar del ISMI, dependencia, basado en centros, instituciones, rigidez de horarios, espacios, sistema de acceso y una vida estancada de las personas. Queremos pasar a una transformación que se oriente a derechos, desde la Convención de la ONU hasta la Ley General de Derechos, basada en la comunidad de todos y para todos, y con todos, perdonad, con flexibilidad para adaptarse a cada persona y que dé apoyos a itinerarios vitales, no que dé apoyos a momentos y situaciones puntuales. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos una serie de contratos, de subvenciones y unos pliegos de conciertos. ¿Y qué dijimos? Bueno, como el 95% o más de los servicios en Mallorca se prestan por parte de organizaciones no lucrativas, entre ellas las que estamos aquí, pues dijimos aquí hay que trabajar para generar confianza y para eso tenemos que, primero de todos, entendernos, hablar todos, como decía antes, lo de abrirnos a las organizaciones y además de generar confianza en la Administración, porque acreditar un servicio significa decir a los ciudadanos que te puedes fiar de que aquello se va a hacer bien, ¿no? Entonces, para esto queríamos 4 cosas y para cada una de estas cosas cogimos 4 herramientas. Queríamos generar más valor para las personas, más flexibilidad, más simplicidad y más exigencia. Perdón, ya acabo. Para generar más valor desarrollamos una serie de principios rectores, 5 valores, que son atención personal, bienestar, autonomía, derechos e inclusión comunes a todos los servicios y con una serie de evidencias que luego se valoran, se planifican y se valoran para ver en qué medida se aplican estos valores, ¿no? Para generar más flexibilidad desarrollamos una cartera de servicios que, bueno, seguramente el ejemplo más importante es el servicio ocupacional, que casi de servicio pasaba a ser un régimen, una situación, marco en la que la persona puede estar en un servicio ocupacional centrado en actividades de bienestar, puede estar realizando actividades de formación, puede estar formándose para el empleo, puede estar haciendo trabajo de un apoyo. Y todo eso dentro de un reconocimiento de que la persona tiene derecho a recibir un servicio ocupacional. Es decir, hacer todo eso compatible es de lo que hablamos cuando hablamos de flexibilidad, ¿no? Y, bueno, finalmente, un modelo de prestaciones basado en apoyos personales, esto es a lo que me refería con lo de simplificar, y para generar confianza, evidentemente, hay que determinar exigencia, y ahí están un poco los requisitos de acreditación.
Simplemente os paso esta hojita por si a alguien le interesa y queréis pedirnos cualquier cosa o desarrollar algún punto. Lo tenemos actualmente, aparte de que todavía no está publicado, está en fase de aprobación, pero bueno, ya ha pasado el periodo de observaciones y tal. Lo tenemos de momento solamente en catalán, o sea que hasta que no se traduzca y tal, pero encantadísimo de pasaros. Gracias. Gracias, José Manuel. Sin duda, dos administraciones valientes o equipos de personas dentro de estas administraciones valientes. Entonces, yo creo que ahora vamos a ir un poco a un elemento intermedio, pero viendo la misma cuestión, que es la Confederación, en este caso Plena Inclusión España, que sin más, a Enrique yo creo que no hay que presentarle, porque todos lo conocéis. Entonces, Enrique, tienes la palabra. Muchas gracias, Juan. En primer lugar, bueno, pues agradecer la estupenda acogida en este lugar, ¿no? Podríamos decir que el foca se ha echado al monte, ¿no? Y yo creo que no hay mejor lugar que este para compartir reflexiones, ¿no? Y, bueno, pues saludaros a todas y todos. Yo creo que todos nos conocemos y si no nos conocemos seguro que vamos a tener oportunidad de hacerlo en estas jornadas. Escuchando a los altos representantes de la administración pública, podríamos utilizar el viejo aforismo aquel de que ten cuidado con lo que pides porque puede que sea concedido, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, nosotros desde la Confederación, ¿qué podemos aportar? Y me gustaría dar como 4 claves de contexto para luego rápidamente transmitiros cómo va el proyecto de transformación, ¿no? Sin duda, una primera clave en términos de movimiento asociativo tiene que ver con la osadía en el año 2010 de incorporar el cada persona en la misión de plena inclusión, cosa que mucha gente criticó, diciendo que era una fumada de porro, y que eso de atender o comprometerse a cada persona y a su plan de vida pues no iba a ser posible, ¿no? Y yo creo que eso fue un acierto que generó un proyecto concreto en el 4º plan estratégico, que fue el proyecto de transformación de servicios, ¿no? Junto a eso, es cierto que hay una movilización social muy importante en lo que se llama adaptarse a la agenda digital y a la transformación digital. Hoy en día, la adaptación a los clientes de las propuestas del mundo empresarial y con la Big Data y con la tecnología, pues no os tengo que explicar que es un modelo que compartimos con nuestro entorno, quiero decir, que no es un modelo tan específico como pudiéramos incorporar desde una visión intra-movimiento asociativo. Por tanto, cuando uno googlea tal cosa, ya le viene, cuando abre el periódico, ya le viene todos los anuncios en función de lo que uno está buscando, y el perfil se va ajustando a eso, ¿no? También hay otro elemento de contexto importante, que es la situación de crisis, y la situación en esa crisis de las personas con discapacidad y discapacidad intelectual con un déficit en los recursos y oportunidades muy importante. Es decir, que estamos en unos datos muy cercanos a la situación de pobreza, en relación a otros colectivos. Quiero decir que ese también es un elemento importante a la hora de diseñar planes de vida y planes en la comunidad. Es decir, que tenemos una situación de partida negativa. Bien. Y el 4º elemento es que los sistemas son muy pertinaces. Los sistemas nos configuran y configuran a todos. Configuran a la estructura política, configuran el ámbito profesional y nos configuran también a los clientes, a las personas con discapacidad, a las familias. Y que, por tanto, es un cambio social de conjunto, ¿no? En ese sentido, cuando hablamos de la transformación de los centros y servicios, estamos hablando fundamentalmente de la transformación de la comunidad. Y, bueno, pues lo habéis remarcado
tanto Benedicto como José Manuel, que el plan personal en la comunidad lo puedes diseñar muy bien, pero a lo mejor te caes porque no hay comunidad. Y ese es un elemento que en plena inclusión compartimos con preocupación. ¿Cuál es el modelo de comunidad que estamos generando? Y, por tanto, yo creo que la política de servicios sociales tiene una oportunidad maravillosa para influir en construcción de comunidades inclusivas. Hace muy poquito estuvimos en la presentación de un informe que ha hecho Save the Children y nosotros somos promotores del un pacto de Estado por la educación. Hablaban que los elementos de consecución de logro en los procesos educativos están tremendamente relacionados con las oportunidades de ocio inclusivo que tienen los niños y que muchas veces los resultados de la escuela son tremendamente incompletos si esa persona no tiene oportunidades de vivir, compartir y beneficiarse pues, de los bienes culturales. Por tanto, yo creo que es un reto muy importante, ¿no? En ese sentido, ya conocéis pues, las grandes estrategias de plena inclusión en relación con la calidad, pues, la edición de cuadernos de buenas prácticas, todo lo que hemos hecho del Huerto de las Ideas, que creo que Juanjo lo contará en breve. Y comenzamos con un camino en el año 2010 que fue el de categorizar o el de buscar un modelo de transformación centrado en las personas y en la comunidad. Y ahí se ve poquito, pero fundamentalmente lo que hace es que utiliza tres conceptos que llamamos irrenunciables. Nuestros irrenunciables son, uno, la personalización, y decimos que la personalización no es la replicación, y la personalización supone apoyos de calidad específicos y concretos para cada persona, y que, por tanto, eso lo tenemos que defender. Me estaba acordando de Wellington, ¿vale? Wellington, sabéis que entró por Portugal y liberó toda la península y pasó por aquí. Y fue un tío que fue capaz de empoderar dos ejércitos que estaban hechos polvo. El ejército portugués y el ejército español, ¿vale? Y sacó a los franceses por Vitoria y en la batalla de San Marcial, que ganaron solamente el ejército español, porque construyó competencias para que esa gente pudiera enfrentarse a sus retos. Pero Wellington tenía una clave fundamental, y es que siempre tenía que defender los aprovisionamientos. Y, por tanto, cualquier avance de transformación y de mejora tiene que estar garantizado que la especificación, los apoyos personalizados, profesionales, de calidad, no tienen que mantenerse, sino que tienen que ir más allá. Yo creo que ese es un elemento importante. El segundo son los roles de ciudadanía, es decir, que el plan de las personas tiene que estar fundamentado en el ejercicio de derechos como ciudadanos, como cualquier otro, y ahí entra el tercer irrenunciable, que son las oportunidades reales de inclusión. Las oportunidades reales de inclusión, de tal manera que los planes personales sean verdaderos planes de vida en la comunidad. Pues bien, con esa conceptualización, lo que se hizo fue lanzar una propuesta al movimiento asociativo. Hoy en día son 363 servicios de 231 entidades, de 16 federaciones que, de alguna manera, están afectadas o están incorporadas a este proceso 24.673 personas, 7.000 profesionales y 863 voluntarios. ¿Qué queremos decir con eso? Que hay ganas de transformación, ¿no? Y estamos calentando y somos conscientes de que el sistema se está calentando. ¿Por qué? ¿Qué significa que se está calentando? Pues que cada vez es más evidente que los modelos de provisión de servicios, los catálogos de servicio, la estructuración de la planificación de la provisión de apoyos está fallando, ¿no? Porque hay un enfoque que no es que sea de futuro, que es de este tiempo, que obliga yo creo que a las administraciones a plantearse cómo caminar con nosotros, ¿no? Los ámbitos donde se está trabajando más es en el ámbito de la atención temprana, en el tema de educación. En el tema de educación hay un verdadero clamor
clamor por que tenemos que evolucionar los sistemas de apoyo a los niños en dos vías. La planificación centrada en la persona es una oportunidad contra el fracaso escolar de los niños, sin etiquetas, de los niños. Y, por tanto, parece, y se está cada vez emergiendo más, que la planificación centrada en la persona tiene que aterrizar en el ámbito escolar. El tema de los ocupacionales como un lugar donde no estamos dando una respuesta adecuada a los retos y las necesidades de las personas, y el tema del envejecimiento, ¿no? Por tanto, lo que queremos decir con el proyecto de transformación es que se está moviendo una masa muy grande de entidades, de profesionales, de entorno hacia el cambio, y lo que me gustaría decir es que esto tiene una base que se llama la metodología de impacto colectivo. Y el impacto colectivo para la transformación significa que no lo podemos hacer solos. Y, por tanto, cada vez hay más universidades, administraciones públicas, incluso países, partes de, por ejemplo, en Latinoamérica o en Europa, que se están sumando al proyecto de transformación, porque la idea es que entre distintos agentes de la comunidad tenemos que construir las soluciones para todos. Y, por tanto, la vocación que tiene el proyecto de transformación, fundamentalmente, es abrir un espacio o una comunidad de cambio en el cual nosotros participemos junto a otras realidades, ¿no? ¿Esto qué significa o qué quiere decir? Uno, yo creo que hay una lectura en términos de evolución, es decir, la misión tuvo su punto de toque de atención. El proyecto de transformación en 4 años ha sido capaz de hacer una categorización, un modelo fácil de entender por todos y participado, y ahora se están haciendo lo que son convocatorias. El lunes se abre una nueva convocatoria hacia la transformación en todas las entidades de plena inclusión y de fuera de plena inclusión, y suponemos que esto irá generando cambio. Yo creo que es un cambio que es un motor, que es un acicate, que luego tiene que cada territorio, cada comunidad autónoma, cada organización saber gobernar. Es cierto que hay un proceso natural de desedificación, la desedificación, pero me gustaría llamar la atención en que en ese proceso de desedificación tenemos que seguir siendo claros en que todavía necesitamos recursos. Todavía hay necesidad de determinados recursos y, por tanto, ir hacia los apoyos en la comunidad significa, yo creo, un avance, pero igual que Wellington, la retaguardia en términos de pobreza, es decir, de elevar la calidad de vida en términos de recursos, como de recursos especializados, como de coordinación, es muy importante. Voy acabando y me gustaría decir que el tema de la asistencia personal nosotros creemos que es importantísimo, pero tenemos que llegar a un acuerdo sobre el rol profesional y las competencias. Porque es cierto que este tipo de apoyo tiene que ser sostenible, pero no tiene por qué ser barato. Porque yo creo que si determinados niveles de calidad queremos alcanzarlos, tenemos que tener profesionales capacitados, motivados y reconocidos para poder llevarlo a cabo. Y yo creo que más o menos, el planteamiento de proyecto de transformación está ahí. Hay una página web que conocéis todos, que es transformación/plena inclusión, y los que estáis, pues yo creo que agradeceros la aportación que hacéis a este proyecto, y los que no estáis, pues estáis invitadísimos a sumaros a este proyecto. Finalmente, comentaros que lo que hace la propuesta es, uno hace una primera evaluación de su modelo, de su sistema de apoyos, se enfrenta al modelo de transformación y propone en su organización y en función de sus fuerzas y capacidades una serie de planes de mejora en relación a acercarse a esa oportunidad de abrir nuestros apoyos, hacerlos en la comunidad desde roles de ciudadanía plena
y viviendo pues, una vida lo mejor posible. Muchísimas gracias. Gracias, Enrique. Fatal de tiempo. No sé si la deserción en la mesa significa algo, pero por lo menos yo creo que con Toni y Fernando lo que hacemos es iniciar el debate, o por lo menos los turnos de preguntas. A ver, al centro. Bueno, yo creo que la parte ya más concreta, que puede ser Toni, puede ser Fernando, puede ser muchos de los que estáis, porque representamos entidades. Yo creo que las dos cuestiones base que podríamos plantear un poco de origen es cómo vemos o qué entendemos que las administraciones deberían trabajar, estas u otras, para que lo que es la parte del marco en sus competencias puedan facilitar que los proyectos estén en la transformación y más centrados en los planes personales y un poco en la gestión de entorno. O sea, una sería esa cuestión, que se la puedo pasar a Toni teniendo en cuenta que la administración suya no está aquí y puede un poco marcar desde su realidad en Cataluña pues qué cuestiones, tanto en resistencias como en puntos a favor, ¿no? El nivel de la administración, qué elementos. Y con continuidad, para que yo no tenga toma de palabra, a Fernando le doy un poco la pregunta de la otra orilla, ¿no? Lo que iniciaba yo creo que Enrique, diciendo las entidades estamos en una situación de cultura de enfrentarnos a cambios o también existen algunos elementos de resistencias, no sé si de los tipos que, no sé, Fernando a lo mejor nos puede identificar algunos de ellos. Y a partir de esas dos cuestiones, que ellos tienen unos minutillos para también decir lo que les dé la gana, os doy la palabra a vosotros porque si no nos quedamos sin café, ¿vale? Venga. Sí, buenos días. ¿Se oye? Sí. Primero, felicitaros a los ponentes anteriores. Sinceramente habéis hecho progresos significativos. Después de lo que hemos escuchado de Castilla y León, no sé si contar nuestro modelo catalán, yo creo que mejor que no lo cuente. Para resumir, de las tres columnas que ponían, de los servicios, pues estamos entre servicios y entre ratios. Estamos bastante lejos de la tercera columnita, esto es el modelo catalán. Pero esto puede que no sea lo peor de nuestro modelo. Con este modelo y una voluntad de flexibilidad se podría dar un cierto margen para avanzar hacia la tercera, pero no estamos sinceramente en esta predisposición. Desde los conciertos, con ley de contratos, cierto que reservados los que no son de concurso público, de centro público, reservados a entidades no lucrativas, la rigidez ha sido muy superior y mejor que no os cuente detalles, pero tenemos rigidez para solo contar uno, una persona de inserción o de SOI o de ocupacional que va a trabajar a la empresa ordinaria, pierde plaza y no regresa porque no se crece, perdió la plaza, o un cambio de necesidad de apoyo en una persona de una vivienda o de una residencia, pues no puede cambiar porque hay acotados los números de personas en cada tipo de apoyo y tiene que ser un cambio de apoyo, es una baja y una alta de un servicio. Bueno, para poner la otra parte, para no deprimirnos, digamos, tenemos que avanzar. La otra parte, hemos visto, como contaba Enrique, 61 entidades en Cataluña que están en proceso de transformación. Yo creo que hay una voluntad clara de transformar. Yo creo que se ha hecho bien desde la Confederación de las Federaciones de ir generando cultura, de ir generando voluntad de cambio y de avanzar en el modelo. Y esta sería la parte positiva. Yo creo que estamos en nuestra comunidad, estamos en ello, y si tenemos un gran déficit, yo creo que ha sido un gran ejemplo lo que hemos escuchado hoy de Mallorca y de Castilla León. Yo creo que lo que no hemos sabido es liderar o persuadir o plasmar cuál es el modelo que queremos a la administración para que avancemos. Yo creo que aquí tenemos una parte de debe también en las entidades. Yo creo que no hemos tenido el liderazgo adecuado para plantear un modelo y negociar con la administración para avanzar. Es cierto que tenemos
una administración, ya hace mucho tiempo lo sabéis, en régimen de TT, casi, que todo es muy provisional, y como todo es muy provisional porque las legislaturas son cortas, pues dificulta, pero tampoco sería una excusa esto, ¿eh? No hemos conseguido. Yo creo que es una de las conclusiones importantes. Creo que en enfoque estamos bien enfocados, en despliegue del modelo, porque, como parece obvio, es evidente. Es evidente que si no hay un sistema normativo, un sistema de compra, una legislación que nos apoye, pues hacemos todos, entre comillas, trampas bien intencionadas para saltarnos la normativa, porque este es la demostración, los proyectos de transformación en Cataluña. Hay muchos ejemplos de muchos compañeros nuestros pues, que están saltándose a la norma más o menos y con confrontaciones con la intervención y con los servicios de inspección, con el beneplácito también de los cargos políticos. Pero tenemos, pues para avanzar en un plan de apoyos adecuado para las personas, estamos incumpliendo. Yo creo que esto sería una de las grandes conclusiones. Yo creo que tenemos que hacer benchmarking en diferentes comunidades para ver cómo lo habéis hecho. Tenemos que copiar. Aquí estaría muy bien que os hubiera escuchado a los anteriores un representante político de nuestra administración, pero creo que sí, que debemos avanzar en este sentido, ¿no? Entidades. Bueno, voy a decir lo que me da la gana porque estoy un poco asustado, ¿no? Dar las gracias porque de verdad he disfrutado escuchando a Benedicto y a José, porque me parece que una de las claves para los cambios son indudablemente que las administraciones tienen que convertir lo que es una anécdota en un ejemplo, es decir, convertir normas inteligentes, como decía José, para que puedan beneficiarse la mayoría de los ciudadanos. Yo recuerdo, bueno, ayer por la noche me decían, tú, hablar con autoridades. Todo esto era mi equipo que me reforzaba para estar tranquilo en esta mesa, a ver qué podía aportar, ¿no? Me fui asustadísimo a dormir y dije, no he dormido, claro, empezaba a decir qué tengo que decir hoy. Vamos a ver, en el año 2012 nos reunimos en Salamanca también, los de FOCA, y tuve la fortuna de también estar con Benedicto. Él no se acuerda de mí, yo sí de él, ya me impactó, ¿no? Porque me pareció una administración, unas propuestas inteligentes desde la administración pública. Y en aquel momento hacían unas pequeñas reflexiones que si os parece bien. Algunos me las habéis escuchado, pero creo que están bien, porque me parecen muy adecuadas para lo que estamos hablando del cambio, ¿no? Yo recuerdo, estábamos en medio de la crisis, había una castaña fuerte para todos y estaban cayendo entidades, estaban cayendo servicios, etcétera, ¿no? Y hablé de César Molinas cuando hacía aquella reflexión sobre que para hacer cosas nuevas se requieren sociedades optimistas y que si Grecia hubiera ganado la guerra del Peloponeso, el hombre sería inmortal. Eso fue en el 2012. Y también hablé de por qué fracasan los países. Juan me ha oído hablar muchas veces de esto, pero me parece oportuno, ¿no? ¿Por qué fracasan los países? Y, sobre todo, ¿por qué pueden salir del fracaso? ¿Cómo pueden salir del fracaso? Y a mí eso me parece que sí que puede ayudar a enfocar qué tenemos que hacer o qué estamos haciendo ya, porque muchas cosas se están haciendo. Y entonces decía que había 3 elementos clave para salir de los fracasos. Y uno era una buena crisis. Bien, la hemos tenido. No sé si la tenemos. Personas, yo creo que aquí, tanto Benedicto como José, me parece que son elementos esenciales para ver que se pueden cambiar las cosas, y un poquito de suerte, esperemos que la tengamos, ¿no? Y esos eran elementos clave para hacer un cambio, que es el cambio institucional, que es el que produce los cambios en las entidades. Pero, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestro papel desde las entidades para que realmente se produzcan cambios? Yo he de reconocer que cuando Juan nos hace estas preguntas son tan complicadas que yo creía que sabía un poco, creo que no sé nada, porque me preguntan las cosas de cambio centrado en la personalidad, me quedo asustadísimo y digo, bueno, a ver, me centro en otras cosas, ¿no? Pero ¿qué tenemos que hacer? Y eso sí que creo que me interesa mucho. Esta mañana volví a ver el vídeo, algunos lo he comentado en alguna ocasión, hay un vídeo de Alex Castellarnau de por qué se produce, ¿no? Que dice las puestas del sol y el futuro de las empresas, no sé si lo habéis visto. Y viene a explicar, es un vídeo, es una intervención que a mí me parece preciosa, que viene a explicar o intenta explicar cuáles son los elementos clave de por qué cambian las empresas. Eso es lo que me preguntaba Juan. No voy a entrar en ello, el vídeo es precioso, pero viene a decir, bueno, y explica un poquito, yo diría, hay 2 elementos esenciales: la capacidad de aprendizaje, centrarse en el aprendizaje y ser un poco irreverente. Ser capaz de ser un poquito outsider y no hacer todo planificado, etcétera, cosa que a veces casa muy mal con la administración pública. Y si su obsesión es
cuando él hacía dibujar la puesta de sol a los directivos de diferentes empresas y se encontraba que había la misma proporción de gente creativa en todo el mundo, independientemente si estaba en un sitio, en otro país, o en otro país, o en una empresa innovadora o en una empresa no innovadora, y le sorprendía, pues yo tenía una obsesión durante muchos años, que es por qué cuando una cosa es buena para todos no se hace. Esta es mi obsesión, tengo que decir que no tengo la respuesta. Pero es común. Y en los cambios que nosotros hemos pedido, hoy tengo que decir que estoy muy contento porque creo que hay algunos cambios que esa pregunta tendrá respuesta, sí se va a hacer. Nosotros hemos estado durante muchos años discutiendo que por qué no se podía hacer un cambio, por ejemplo, de modelo de atención a la vivienda o el modelo de empleo ocupacional para que hubiera más flexibilidad en los servicios, etc. Y no se hacía. Y no se hacía sin que fuera más caro, no se hacía sin que perjudicara a nadie, solo beneficiaba a la persona, beneficiaba a la administración, beneficiaba al ciudadano porque podía pagar con menos impuestos, podía conseguir más cosas, y beneficiaba a las organizaciones. Sin embargo, no se hacía. Yo creo que hay un elemento clave. En mis visitas que he ido haciendo este año para hablar del modelo de ocupación y de empleo, que tengo una cierta rebeldía. Yo hay cosas que no aguanto, como es decir, esto no se puede hacer. Y tú vas a alguna comunidad y tristemente aún hay en algunas comunidades este pensamiento de los propios, de nosotros mismos, de las entidades, que no creemos que sea posible cambiar, porque aquí es diferente. Yo esto no aguanto. Andalucía es diferente, Galicia es diferente, Castilla... ¿Y por qué? No son diferentes. Es un problema de creer en una idea y que esa idea se transforme en normas inteligentes, pero en normas. Lo que no podemos es renunciar a nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que ser los primeros que querramos cambiar las cosas, ¿no? Bueno, en una intervención sobre... Y ahí necesitamos al ministro. Voy a acabar, perdona, Juan. Yo creo que vuelvo un poco a Paco Longo, que es un profesor, un catedrático de SADE, que es un experto en el valor público y en las administraciones públicas, dice que hay un inevitable cambio, tiene que haber un inevitable cambio en las administraciones públicas. Y él dice que, habla de 4 cosas, yo me voy a centrar en 2 que tienen que ver con nosotros. Él dice que para que se dé, la administración requiere tener socios fiables. Y eso tendríamos que ser nosotros. Y la segunda es desarrollar, bueno, la primera es desarrollar normas inteligentes. O sea, la administración requiere inteligencia para hacer normas claves y requiere de socios fiables, que somos nosotros, y que es socio fiable y ahí tenemos que hacer un esfuerzo en realmente aportar valor y cambiar muchos de los mensajes que hemos dado, ¿no? El mundo que viene es muy competitivo, hemos de estar muy atentos, las personas quieren cosas distintas. No podemos seguir proponiendo las mismas medidas que hace 10 años, ni que hace 6, ni que hace 8, porque las personas quieren cosas distintas, porque ha habido una crisis que nos obliga a reasignar recursos. Y entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que, lo primero de todo, yo creo que FOCA intentó en sus orígenes, y yo creo que aunque tenemos nuestras dificultades y nuestras limitaciones de recursos, que a veces funcionamos mal como grupo, ¿no?, que decíamos un poco autocríticamente ayer, pero que intentamos hacer que las organizaciones seamos mejores. Y ser organizaciones mejores es ser más fiables para la administración pública, porque la administración pública necesita socios fiables, ¿no? Acabo con una cosa, que varios estudios lo que vienen a demostrar es cuando hay escuelas mejores, dónde se producen las escuelas mejores, ¿no? O cuáles son los elementos clave para que haya escuelas mejores, o algunos de los elementos clave, ¿no? Y algunos de los elementos clave son que las escuelas buenas tienen que tener autonomía. Si les haces funcionar con las normas rígidas, tendrás escuelas mediocres. Y las buenas no podrán ser buenas. Sí que tienes que ayudar a las escuelas malas y no les tienes que dar tanta autonomía porque no se la merecen. Pero a los que se la merezcan hay que darles autonomía y que ellos sean responsables de las decisiones. Y eso significa, es muy complicado, significa tener capacidad de legislar con inteligencia y con ¿no? Y dando autonomía a las entidades, que es muy difícil. Uno perfectamente sabe lo difícil que es para uno mismo dar a alguien que diga, mira, tú haces esto, resuélvelo como quieras, eres responsable en todo, ¿no? Por tanto, bueno, yo acabo con esto. También decía yo hace poco, ¿no?, ¿qué tenemos que hacer nosotros o cuál es nuestro papel como entidades? Bueno, yo creo que, por supuesto, ser impulsores de ideas y, desde luego, también creo que a través de plataformas
que nos ha fallado mucho al sector es tener buenos abogados para conseguir cambios jurídicos. Se necesitan, ¿no? Y ya está. A ver, no, si hay cuarto de hora que robo al café, con vuestro permiso, y cuarto de hora que robo al paseo, y entonces estamos en ese punto de tiempo. Preguntas, opiniones, un par de cuestiones, si queréis, por completar un poco la visión de otras. No, Jesús. Te identificas, por favor, y así ya... Sí, soy Jesús Mazariegos, de Fundación Personas, de Castilla y León. Y entonces quería hacer una reflexión en voz alta, reflexión y pregunta a la vez. Yo creo que en el ámbito profesional, seguramente mayoritariamente de los que estamos aquí, compartimos el cambio del modelo, ¿no? Lo hemos hablado 20 veces, no es un cambio que se esté produciendo de hoy para mañana, sino que ya se lleva gestando bastante tiempo. Pero yo lo que detecto es que, si bien en el ámbito profesional la convicción va avanzando, en aquellas personas en las que todavía no ha llegado a calar del todo, en el ámbito familiar absolutamente están fuera de juego. O sea, cuando les hablamos de estos modelos, de estos cambios, es que no saben ni lo que les decimos. No es que no lo sepan, es que incluso en muchas ocasiones no lo ven, se oponen, prefieren seguir teniendo sus servicios institucionalizados, sus ladrillos, como comentabais aquí, y huyen de los posibles cambios del modelo. O bien porque son modelos desconocidos, porque no saben lo que nos van a traer, porque les cambian su estatus vital, etc. Entonces, yo no sé si uno de los elementos básicos para poder conseguir cambios en el modelo, aparte de la intervención de la administración pública y de los sectores o las entidades que generan la confianza, como dices tú, Fernando, para que lo puedan hacer, hay una pata que no la estamos tocando, no la estamos teniendo en cuenta y que es un elemento, yo me atrevería a decir, cuasi de oposición. Entiendo. No sé si con todos estos cambios alguien en algún momento se ha reflexionado sobre esta pata que no estamos atendiendo desde mi punto de vista de manera adecuada para poder conseguir estos cambios. Esa es pregunta. La mesa recoge. Yo simplemente teníamos 10 minutos y no hemos podido explicar todos pues, las cosas que tenemos. En los proyectos de transformación hay profesionales, en los grupos de avance hay personas con discapacidad intelectual y hay familias. Es decir, que los que están empujando a la transformación en los proyectos que hemos explicado tan rápidamente es un conjunto de personas y no solamente es el rol profesional. Nosotros también estamos viendo cómo hay un movimiento de familias que está siendo muy crítico con los servicios tradicionales y a veces lo llevan a los juzgados y buscan a la administración, pero también a nosotros, modelos más inclusivos, y es verdad que también convive con eso pues una búsqueda de seguridad de las familias que no están en contra de los procesos de los que estamos hablando, pero tienen miedo de perder, ¿no? Y una mala experiencia de muchos de ellos tiene que ver con aquellos que estuvieron en integración educativa y fracasaron y volvieron a los sistemas digamos, más tradicionales, ¿no? Entonces yo creo que hay un camino de cambio cultural, pero también de incorporación, de escucha y de que tienen mucho que aportar en este tema. Sí, yo creo que no es un tema menor el que has planteado, ¿no? O sea, de entrada nosotros coincidimos, nosotros estamos cerrando ocupacional en 2 fases, ya lo hicimos hace unos años, estamos en una segunda fase para cerrar un gran centro ocupacional y poner a la gente en la comunidad, y lo hacemos no por una demanda de las familias, ¿no? Lo hacemos porque creemos que hay que hacerlo así. Tenemos un 24,5% más o menos de personas inmigrantes de bajo nivel sociocultural, mayoritariamente de Marruecos, que por supuesto no participan del proceso ni vienen a las reuniones. Hay un sector de gente mayor, de chicos adultos con una cierta edad que tienen padres de edad avanzada.
En el resto están participando en el proceso. Yo creo que es clave la participación en el proceso para la aceptación, pero es cierto que no es un tema menor que tenemos que darle la vuelta. Sí. Solo un segundito, Jesús, que estoy de acuerdo, ¿eh? Pero yo creo que hay algún elemento clave que hemos hecho mal, que no hemos entendido, ¿no? No nos hemos puesto en su lugar. Y no ha habido unas normas que permitieran que ellos pudieran tomar decisiones que fueran buenas para las personas porque estaban asustados con una incertidumbre y un miedo tremendo. Si una persona salía de empleo podía no volver nunca al sistema social. ¿Eso es una norma buena para una familia? Pues no es buena. Si sale al empleo tiene que poder volver al sistema social, si no, no tomarán esa decisión. Si una persona se va, por ejemplo, en nuestro caso, que hemos desarrollado un programa de viviendas con apoyo separado, ya no hay un monitor las 24 horas del día con las personas, hasta en pocas horas, pues, pero esa persona, si no le gustara a la familia, podría volver al otro sistema de la vivienda tutelada. Por tanto, estas decisiones están pensadas de forma que ellos pueden tener seguridad en la toma de decisiones. Ahora iba a contar un ejemplo, porque seguramente el 1 de diciembre pues nosotros tenemos una gran noticia dentro del modelo de ocupación, que es que las 120 personas, ya tenemos 40, 120 personas que están en programas en empresa ordinaria van a pasar a ser reconocidos en el sistema ocupacional y concertados. Eso es un cambio radical, porque las personas van a poder tomar la decisión. Saben que están en el sistema social, saben que si fracasan en la empresa, están ya concertadas sus plazas y que no van a caer. Para la familia es mucho más fácil tomar esta decisión. Por tanto, hay cosas que no hemos querido escuchar atentamente cuáles eran sus miedos, o no sé si no hemos querido, no hemos sabido, perdona, escuchar cuáles son sus miedos y transformar sus miedos en protección también, que la tienen que tener, que es lógica, ¿no? A ver, ¿alguna cuestión más? Una dejamos. Una, ¿puede ser? Sí, una puede ser. O dos. Tú no, pero Sí, primero pregunto. En Castilla y León, que habéis avanzado en el modelo, ¿qué cambios de escenario habéis detectado o prevéis de prestadores de servicios, de movimientos de familias, de entidades interesadas? ¿Qué cambios habéis visto o qué cambios prevéis en todo el escenario, en todos los actores? Bueno, pilotar la gestión del cambio es una cosa muy compleja. Los proveedores de servicio de las organizaciones del movimiento asociativo no se comportan como un tren, que es que va una locomotora primero y tira de los demás. Se comportan como un pelotón de ciclismo. Si los de delante van muy deprisa, se parte el pelotón. Por lo tanto, acertar demasiado pronto es lo mismo que equivocarse. Y entonces hay que ser sensible a la gestión del cambio. Es decir, estamos produciendo cosas muy innovadoras y, sin embargo, permitimos cosas que son menos innovadoras, porque generar la seguridad de todos los actores es esencial. Por lo tanto, digamos que, pongo un ejemplo. Tenemos algunas pasarelas para el empleo. No son seguramente suficientes, las mejoraremos. El día 1 de enero de este año, los conciertos no son por plazas, son por entidades, de tal manera que se puedan mover a las personas dentro del centro, o sea, dentro de la propia organización. ¿Podríamos ser todavía más flexibles? Pues si fuéramos a lo mejor más flexibles, asustaríamos. Necesitamos implementar los cambios y seguir permaneciendo con las reglas anteriores, porque hay que comprender los cambios para poderlos aceptar. Por lo tanto, nuestra visión es que tenemos que hacer convivir grandes innovaciones con cosas menos innovadoras y tenemos que ser pacientes. Porque además aquí hemos sobrevolado sobre un aspecto esencial. Es decir, daros cuenta, yo soy el director técnico de la atención a todas las personas mayores con discapacidad intelectual, con todos los tipos de discapacidades y con enfermedad mental. Nosotros ya hace mucho tiempo que solo hablamos de personas y, sin embargo, tenemos interlocutores diferentes, cada uno tiene su visión de su grupo al que atiende. Y, aunque sabemos que tenemos razón, que las personas son todas iguales y todas diferentes, y que el valor de cada persona es la diferencia que tiene con relación a los demás, no la discapacidad que tiene, pues tenemos que ser pacientes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que estamos intentando hacer, dar posibilidades para que las entidades hagan cosas innovadoras sin que pongan en riesgo lo que ahora mismo genera seguridad en su ecosistema. Y eso seguramente nos hace avanzar más despacio, pero nos permite tener un consenso permanente. Esta es nuestra idea de cómo estamos pilotando el cambio.
A ver, Toni se adelantó, pero yo quería un poco, si alguna pregunta hay, priorizarlas de la sala, aparte de que Toni tenga derecho a alguna más incluso. ¿Alguna cuestión tenéis? ¿Eran dos, Toni, o estaba resumido en uno? Bueno, habéis respetado todos a Toni y ha hecho la pregunta que queréis hacer todos entonces. Oye, sin más, por no robar más minutos del café que merecemos, dar muchísimas gracias a todos los componentes de la mesa y creo que ha sido no solo interesante, sino un camino a seguir andando. Os digo una cosa más, todas las ponencias de Actuando Talleres se están grabando, se colgarán en la web. Entonces, aquellos que den la autorización, lo podréis obtener allí, ¿no? Venga.